Para el afilado del dorso vamos a enseñar uno de los dientes más típicos, que es el diente trapecio plano. Tenemos aquí la pantalla de programa, tenemos seleccionada cara, que es lo que hemos hecho antes. Ahora simplemente seleccionamos dorso y cambiamos la muela. El programa ya lo tengo editado, lo podemos ver aquí la configuración que tengo, seleccionado de las opciones de abajo el diente de trapecio plano, con la diferencia de altura que yo quiero, RPP de la muela. Igualmente podemos seleccionar si la muela gira solo a derecha, solo a izquierda o cambia el sentido de giro, y un 70% de velocidad de afilado. Como esto que tengo es correcto, lo guardo, importantísimo, y pulso el botón Start. Veremos que el cabezal de afilado se pondrá a los grados, los 5 grados que yo le he dado. Pulso pues. Una vez tengo ya la máquina preparada para empezar a trabajar, simplemente tengo que posicionarla. Voy a tocar el diente. Aquí tendría posicionada la parte plana. Pulso el botón Start y la coloco para la parte del chanfrán. Aquí tendríamos posicionada la parte del chanfrán. Le doy el recorrido que yo quiero y ya pulso Start. Vemos en la pantalla de trabajo que la máquina en todo momento nos indica tanto el número de dientes que lleva realizados como qué parte del diente está haciendo. Si hubiéramos indicado dientes nuevos o dientes rotos, también nos diría en qué fase está y cuántos ha hecho. En la parte inferior derecha vemos también el tiempo de afilado total que lleva. Es importante en el modelo de pantalla color que mientras la máquina está trabajando yo puedo crear y editar otros programas. Para que así, mientras la máquina está trabajando, yo pueda configurar y cambiar otros programas. Y siempre puedo volver al programa que está realizando la máquina.